puedo resistir cuando tu Shekinah desciende. Y tengo que adorar cuando tu Shekinah desciende. Y yo no puedo resistir cuando tu Shekinah desciende. Tengo que adorar cuando tu Shekinah desciende. Gloria a Shekinah. Gloria a Shekinah. Gloria a Shekinah. Gloria a Shekinah. Shekinah desciende. Y cuando tu Shekinah desciende, yo no puedo resistir cuando tu Shekinah desciende. Y tengo que adorar. Y cuando tu Shekinah desciende, y gloria a Shekinah. Gloria a Shekinah. Y gloria a Shekinah. Y gloria a Shekinah. Y gloria a Shekinah. Gloria a Shekinah. Gloria a Shekinah. Oh, gloria.
detendrá. Y aquí ruge el león sobre todo este lugar. Declaramos hoy aquí, y aquí ruge el león, y nada lo detendrá. Y aquí ruge el león sobre toda esta ciudad. Y aquí ruge el león, y nada lo detendrá. Aquí ruge el león sobre todo este lugar. Y aquí ruge el león, y nada lo detendrá. Y aquí ruge el león sobre todo este lugar, sobre todo. Y aquí ruge el león, y nada lo detendrá. Aquí ruge el león sobre todo este lugar. Y aquí ruge el león, y nada lo detendrá. Aquí ruge el león sobre todo este lugar. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, en esta noche. Declaramos por el poder de la palabra que los vientos del Espíritu Santo soplan, Señor, soplan sobre las familias, sopla sobre los hogares, sopla sobre este territorio de Luján, Buenos Aires, Argentina. Sopla sobre los territorios de la Patagonia, sopla sobre los territorios del norte, de la cordillera. Oh, Rabakata Mashalabra Manda Lava Lamakaya. Declaramos el tiempo y la temporada del soplo del Espíritu Santo sobre las naciones de la tierra. Oh, sobre Latinoamérica, Sudamérica. Oh, Rabakatama Rab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 a
viene sobre Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica. El soplo de Dios viene sobre el continente europeo, sopla sobre las naciones de la tierra. Aleluya, aleluya. Aleluya, maiso cobra, amare, monovare, o mai se quebra, mai toba. Aleluya, 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 aleluya. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, por este día. Señor, por esta nueva jornada. Por este día, Señor, que tú estás marcando. Tiempo nuevo, temporada nueva, y en cada temporada viene el soplo de tu Santo Espíritu para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Muy buenas noches, Dios le bendiga. Bienvenido una vez más en esta transmisión, en este canal de YouTube, desde esta plataforma
Queremos bendecir tu vida, queremos bendecir tu ministerio, queremos bendecir tu casa. Queremos declarar que el bien y el favor del Padre viene sobre tu vida, el soplo de Dios, el soplido, el soplo, lo que dio vida desde el principio al hombre, pero que a lo largo de las Escrituras vemos la importancia del soplo de Dios. En esta noche quiero que podamos compartir en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 19, y es cuando Jesús se le aparece a los discípulos. Así que queremos bendecir desde este lugar aquí a todos nuestros amigos, hermanos, consiervos, hijos espirituales, aquí en Argentina, también fuera de Argentina, saludar a nuestros hermanos de Brasil, de Paraguay, de Costa Rica, de la zona también de Honduras, de Guatemala, amigos de Estados Unidos, de Chile, de toda la parte de Sudamérica. Queremos saludarle y a los hermanos de Perú, bendecirlos, los hermanos de Bolivia. Tenemos un matrimonio de hijos espirituales, Siriaco Coro con su esposa Magdalena. Ellos están allí en Bolivia, fueron a ver a sus parientes y hacer unos trámites, así que bendecimos esa nación de Bolivia, porque Dios está haciendo grandes cosas en Bolivia y pronto saldrán a la luz, pronto saldrán a la luz, aleluya. Pero en esta noche, mis amados, queremos dar gracias al Señor por este mes de junio poderoso. Es un mes donde el Espíritu Santo ha venido de una forma especial sobre la casa del León de Dios, y también de esta manera poder llegar a través de los maná a diferentes partes de Argentina, a diferentes naciones, y nos llena de alegría de saber de que estamos llegando también a nuestros hermanos de Costa Rica, y de ahí una radio que también está conectada a internet y llegan a más de 100 países. Así que los bendecimos y damos la gloria a Dios por este tiempo oportuno del Espíritu Santo. Quiero en esta hora compartir esta palabra que Dios me estuvo ministrando muy fuerte en estos días del maná. Y es como que no he podido salir del Evangelio de Juan en sus capítulos y ver la impartición de nuestro Señor Jesucristo, incluso hasta el último momento y hasta después de su resurrección. Pero quiero que veamos algunos puntos importantes en esta noche para que el Señor nos ministre a través de su palabra. Dice así las Escrituras, Juan capítulo 20, verso 19 en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿de qué día está hablando la Biblia? Del día que el Señor había resucitado y se le presentó a María Magdalena. María Magdalena fue muy temprano de mañana, el primer día de la semana. Muy temprano, como era la costumbre hebrea, se llevaba perfumes, se llevaban hierbas aromáticas para allí ungir el cuerpo. Pero dice que ese mismo día en la noche, escuche, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aleluya. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío. Qué tremendo es la unción que porta un enviado y la importancia de ser
enviados. Y habiendo dicho esto, escuche, esto es poderoso, sopló, diga conmigo, sopló, o sea, viento, neuma, espíritu, aliento, sopló. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aleluya. En primer lugar, en esta noche quiero hablar sobre el momento que estaban viviendo los discípulos. Ese momento tan especial, mis amados. Número uno, era un momento de angustia. Era un momento de frustración. Era un momento de luto y de dolor. ¿Por qué razón? Porque su maestro, su rabí, su Señor, el que les había enseñado, el que les había hablado del reino de Dios y que mostró señales indubitables de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el enviado de Dios, de que Él era el hombre que Dios, aleluya, había escogido para enviar al mundo como el Salvador. Y ellos lo experimentaron, vieron milagros, vieron sanidades, vieron liberaciones, vieron personas ser sacadas del foso y del pozo de la desesperación, del olvido. Jesús no se olvidó del pobre, de la viuda, del huérfano, cumpliendo así la ley y la justicia de Dios. Estos días estudiando las Escrituras, cómo Dios ha establecido como una justicia en la humanidad el acordarse el de la viuda, el huérfano, el pobre y el extranjero. Y dice la Biblia que la verdadera religión allí en Santiago es acordarse de ellos. Es bueno que nosotros hablemos del mover de Dios, del soplo del Espíritu Santo, de milagros, pero la iglesia no puede olvidarse de este mandamiento donde el Señor hace justicia. Y es cuando yo me acuerdo de la viuda, de aquella mujer verdaderamente desamparada, que no tiene quien pueda cuidarla, es anciana, no tiene hijos, no tiene pariente. Y es bueno porque en la iglesia primitiva, mis amados, tuvieron que levantar a 7 hombres de buen testimonio llenos del Espíritu Santo para servir las mesas de las viudas. Las viudas eran atendidas en lo que fue el nacimiento emergente de la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia naciente. Y vemos que la iglesia hacía su labor en el área de no descuidar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Es algo que Jesús siempre había hecho en su ministerio. Él no solo echaba fuera demonios, Él no solo sanaba a los enfermos, Él no solamente hacía movimientos sobrenaturales, resucitar los muertos, sino que también Él mostró con los hechos la importancia de hacer justicia delante de los hombres. Y aquí vemos en la palabra que este grupo de discípulos, y no estaba Tomás ese momento allí con ellos, estaban asustados, con miedo. ¿De quién? De los judíos, que habían hecho toda esa trama para apresar al Señor, llevarlo al Sanedrín, juzgarlo, llevarlo a Herodes, a Pilato y etcétera, y todo lo que nosotros conocemos, el proceso que tuvo que vivir el maestro, donde él fue arrestado allí y fue apresado en Getsemaní, cuando después que él oró. Y todo el proceso que vivió el maestro, lo ataron como si fuese un reo, un preso, lo golpearon, lo llevaron delante del sumo sacerdote, primero delante del pariente de Caifás, después de Caifás, y lo dice que lo abofetearon, lo golpearon,
después lo azotaron, etcétera, todo el proceso que vivió el maestro. Y los discípulos vivieron ese trauma y comenzaron a perseguir a los discípulos. Y los discípulos obviamente tenían miedo. Había una persecución. Antes del Pentecostés o el derramamiento del Espíritu Santo, ya comenzaron los discípulos a tener una fuerte persecución. Y eso era el preludio de todo lo que iba a acontecer hacia adelante. Pero la Biblia dice que esa noche, y qué tremendo, de noche, el Señor les aparece de noche. Amado, la noche tiene muchas características. La noche es muy especial, pero aquí también la noche está representando las tinieblas. Aquí la noche también está representando oscuridad. Tú sabes que también la palabra tiniebla, noche, oscuridad, cuando hay una ignorancia, hay oscuridad, hay tinieblas. Y ellos se habían olvidado y por lo tanto había como una tiniebla, porque ese momento que el Señor entregó su espíritu al Padre, allí en el Gólgota, dice que se oscureció de repente, quedó de noche. Como que las tinieblas festejando y celebrando que ellos tenían la victoria porque Jesús había entregado su espíritu. Y Satanás, que no sabía los planes de Dios, no tenía revelación de lo que Jesús, al venir a este mundo, el propósito era entregar su vida para salvación, entregar su vida para redención de la humanidad. Satanás no conocía los planes, porque si Satanás hubiese conocido los planes, verdaderamente no hubiese empujado o no hubiese provocado que Jesús sea llevado a esa instancia. Por lo tanto, al no saber Satanás los planes de Dios, Dios comenzó a operar sobrenaturalmente. Y era de noche. Y en ese momento la palabra nos muestra, aleluya, de que el Señor, en medio de esa aflicción, en medio de ese dolor, de esa angustia, escuche, era de noche, estaba oscuro, representando las tinieblas. Y hermanos, donde hay tinieblas, hay desazón. Donde hay tinieblas, se te va la esperanza. Donde hay tinieblas, se te va todo aquello por lo cual de repente tú habías soñado, anhelado. Cuando hay una influencia de las tinieblas y las tinieblas dominan una vida, una familia, un territorio. Escucha esto. En Mateos capítulo 4 dice que Jesús se paró en la tierra de Zabulón y Naftalí. Y esa tierra dice que sus fundamentos eran de oscuridad y de muerte. Y que había sombra de muerte en ese territorio. Pero se tenía que cumplir lo que el profeta Isaías había profetizado. Y el Señor se para allí. ¿Y qué hace el Señor? Él era la luz. Entonces, como Él es luz, se para en un territorio donde había cobertura de muerte, sombra de muerte. La muerte gobernaba ese territorio. Y notemos que el Señor lo primero que hace antes de enseñar, antes de predicar, antes de hacer milagros, Él libera el territorio de las tinieblas, de la sombra de muerte. Y esa tierra vio gran luz, dice la palabra. Es que cuando la luz viene, las tinieblas tienen que desaparecer. Es como cuando tú entras a una habitación totalmente oscura, no hay luz. Pero cuando tú aprietas la tecla de la llave de luz y se enciende la luz,
automáticamente las tinieblas desaparecen. Cuando tú y yo somos llenos de la luz por el Espíritu Santo en nuestras vidas, donde el Señor te lleve, tú llevarás luz. Las tinieblas tendrán que apartarse. Aunque el Señor te lleve y te haga transitar, escucha, los valles de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque Él resplandecerá con su luz y la operación de las tinieblas tendrán que apartarse, tendrán que huir. Siento la unción poderosa en esta noche. Vamos, hermanos de Perú, de Paraguay, del sur de Argentina, del norte, de la cordillera, de Buenos Aires, de la zona de La Matanza, de la zona bonaerense, de la zona de Santa Fe, oh, aleluya, de Sudamérica. La luz que está en ti, aleluya, va a resplandecer sobre tus territorios y serás luz a las naciones. Y las naciones andarán a tu luz. Andarán a tu luz. Aleluya. Yo veo en esta hora por el Espíritu que esta palabra está irrumpiendo en los hogares donde han habido división, donde han habido momentos donde el enemigo se ha levantado para que los hijos se levanten en rebeldía por las tinieblas, por engaño, porque el espíritu de Absalón, el espíritu de la rebelión, el espíritu que se levantó, por eso fue necesario que la unción que estaba sobre el profeta Elías hacía volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres y estos hacia Dios. Aleluya. Se disipa esa tiniebla en esta hora. Se disipa las tinieblas en los hogares. Y comienzo a profetizar que van a haber restauración en los hogares. Comienzo a profetizar que va a haber una relación de restauración de los hijos con los padres en el nombre de Cristo Jesús. Va a haber testimonio de este video. Va a haber testimonio de esta palabra. Porque el Señor está irrumpiendo con luz en tu casa. Hay padres que han estado desanimados por ver a sus hijos en situaciones donde nosotros como papá y mamá no queremos que nuestros hijos sigan ese camino porque estamos discerniendo y sabiendo que si siguen en ese camino no se cumplirá la voluntad de Dios. No se manifestará el favor de Dios. Porque el favor de Dios no puede estar en alguien que se va al margen de la escritura o principios de la palabra. Pero cuando hay luz, el hijo comienza a aceptar la reprensión de su padre y eso le hace ser un hijo sabio. Así que si, hijo, tú estás escuchando esta palabra, escucha el consejo de tu padre y tu madre que temen a Dios, que buscan a Dios. No seas rebelde, no alimentes la carne, las emociones. Detente un instante y escucha la voz de Dios. Porque tus padres son la autoridad establecida por Dios en la tierra, en tu hogar, para que a ti te vaya bien, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tengas larga vida. Si yo quiero que me vaya bien en la vida, yo tengo que aprender a honrar y a respetar a mis padres. Por eso es necesario que la unción de Elías caiga para que haya una sanidad. Padres, amen a sus hijos. No sean gravosos, ámenlos. No los inciten, sino que busquen el diálogo, oren por ellos, porque Dios tiene grandes proyectos y asignaciones para tu descendencia en el nombre de Jesús. Era de noche, había tinieblas, habían judíos que querían apresar a los discípulos. O sea, persecuciones, que donde hay tinieblas, escuche, siempre va a haber persecución. Las tinieblas vienen para amedrentarte. Las tinieblas sueltan sus demonios. Estos días el Señor me daba una palabra a través de un hijo espiritual
y yo lo empecé a leer y empecé a meditar en esa palabra. Y esa palabra está allí en Isaías 38 cuando Dios trae la palabra a través del profeta al rey Ezequías, que por causa de esa enfermedad ya su vida terminaba. Pero la palabra dice que el rey lloró, pero luego dice hubo un gran lloro. El gran lloro tiene que ver con quebrantamiento, con rasgarse las vestiduras, o sea, tu alma en la presencia de Dios bajo el quebrantamiento genuino del Espíritu Santo. Pero dice allí más abajo que había confrontado el rey de Asiria. Y los asirios representaban en el mundo espiritual aquellos que atacan tu identidad. Y que el propósito de atacar tu identidad es debilitarte y sacarte de la carrera, sacarte del propósito. Cuando un hombre y una mujer pierde su identidad, mis amados, es donde todo se te desvanece. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es que Dios no está conmigo si yo he hecho cosas buenas? Porque esa después fue la oración del rey Ezequías. Señor, acuérdate que yo anduve en tus caminos. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, así como Satanás en el desierto se le presenta al maestro y le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, atacó su identidad. Amados queridos, y qué importante es que tu identidad esté lavada por la sangre del Cordero, esté sana en tu alma. Porque sin importar el momento de aflicción, persecución, sin importar el ataque que venga a tu identidad, si tú estás en claro con tu identidad, estarás afirmado sobre la roca que es Cristo. Por eso yo debo de afirmar mi vida sobre el fundamento que se llama Jesucristo. Por eso yo debo de estudiar la palabra, escudriñar la palabra. Porque podrán escuchar y levantarse muchas cosas y personas a decir frases buenas. Pero si no hay fundamento en la palabra, solamente serán frases buenas nada más. Y muchas veces la carne quiere percibir, sentir y oír para así de esa manera satisfacer los deseos del alma. Pero mi alma necesita ser tratada por Dios, llevada al quebrantamiento y llevada a la obediencia de Cristo. Y es lo que mi alma no quiere. O sea, mi espíritu está dispuesto. Es lo que Jesús le dijo a los discípulos. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. La carne tiene que ver con tu alma, tus emociones, tus sentimientos. Y hay gente que si no se siente feliz, no ora. Si no se siente feliz, no busca a Dios. Entonces es fácil buscar a Dios cuando te sentís feliz. O sea, esa palabra feliz, felicidad, feliz, está muy relacionada a un alma que tiene contentamiento, a un alma que disfruta de toda la vida y qué feliz. Y el hombre está detrás de la felicidad. Pero yo quiero decirte que las Escrituras, el Señor no te está prometiendo felicidad. Te promete una nueva vida en Cristo Jesús. Y te dice que vas a tener persecuciones. Se te van a levantar aún los cercanos tuyos. ¿En qué momento? Cuando te empieces a buscar el rostro de Dios. Qué irónico, ¿no? Decimos, si buscamos a Dios, todo será color de rosa. Si buscamos a Dios, todo va a salir a flor de piel ahí. Bueno, vamos a estar felices. Mira, cuando tú empieces a buscar a Dios, se te van a levantar y te van a perseguir como persiguieron a los discípulos, como le persiguieron al maestro. El espíritu fariseico, el espíritu religioso, usando a los estudiosos, eruditos, que se consideraban los super santos, los inmaculados, pero por dentro el Señor podía ver su corazón, son como tumbas blanqueadas. Y Jesús los confrontaba. Y estos les persiguieron, llegado de noche el Señor. Y lo tremendo que Jesús le declara, mis amados, paz a vosotros. Paz a vosotros. Paz no es lo que en el
idioma castellano nosotros podemos entender una definición de paz. Es mucho más profundo, porque en el original es shalom, que es en el hebreo. Cuando alguien te saluda con el shalom, te está soltando una bendición. Por eso la costumbre hebrea es shalom. Pero esa palabra shalom, mis amados, es completa. Es desear buenos augurios, es desear bienestar, es desear salud, es desear prosperidad, es desear bienestar en tu familia. El shalom está relacionado con la bendición integral de Dios a su pueblo, a sus hijos. Y Jesús irrumpe y aparece en medio de ellos. La puerta estaba cerrada. O sea, Jesús no golpeó la puerta. Jesús aparece. ¿Qué quiere decir? Él no era un espíritu. Él tenía un cuerpo ya glorificado. ¡Wow! Él podía atravesar las paredes. Él podía aparecer de repente, desaparecer. Amados, y apareció. Fue sobrenatural. Y ellos escuchan esa palabra, shalom, a vosotros. Y cuando Jesús le declara el shalom, amados, esa palabra shalom irrumpió el lugar. ¿Y qué ocurrió? Entonces Jesús les dijo otra vez, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron. Amados, la palabra regocijar en el original es saltar de alegría, de emoción, de festejo. Recuérdense que Jesús se regocijó porque vio a Satanás caer como un rayo. Cuando él había enviado de 2 en 2 a sus discípulos, a los 70, a los 12 y a los 70. Y fue tal el impacto de haber sido enviado que el enemigo fue derribado. Y dice que Jesús se regocijó. En otras palabras, comenzó a danzar. Comenzó a danzar en círculos, a celebrar la victoria. Eso fue lo que hicieron los discípulos, hermano. Nosotros leemos así nada más, pero fue un momento crucial, fue un momento de alegría, fue un momento de gozo, de regocijo, de ver a su maestro. Cuando ellos vieron que no era un espíritu, no era un fantasma, vieron que era carne y hueso, o sea, ahí estaba su mano traspasada, sus pies traspasados, su costado. ¡Wow! El maestro. Y hubo fiesta y hubo algarabía. O sea, se olvidaron de la angustia, del dolor. Es que solo lo sobrenatural, mis amados, cuando Jesús se te revela, la angustia, el dolor, la depresión. El enemigo trabaja muchas veces para llevarte a momentos críticos de tu vida, de angustia, para que te olvides de Dios, repotriques contra Dios. ¿Dónde está tu Dios? Si tu Dios fuese tu Dios, ¿por qué te dejas sufrir? ¿Por qué te dejan esta situación? ¿Por qué te abandonó tu esposa, tu esposo, tu hijo? ¿Por qué se te fue? Y el diablo comienza a hablar. Si Dios es tu Dios, ¿por qué te echaron del trabajo? ¿Por qué se fundió la empresa? ¿Por qué si tu Dios es tu Dios se te fue la gente? ¿Por qué? Y así el diablo te habla. Y tu corazón llora a gran lloro y se desgarra. Señor, ten misericordia de mí. No te olvides que anduve en tus caminos. Y algunos comienzan a decir, pero si yo soy tu siervo, yo te sirvo, yo me guardo, yo me santifico, yo diezmo, yo ofrendo, yo sirvo, yo camino en justicia, yo ayudo a esto, ayudo. ¿Y por qué a mí me tiene que pasar? Y yo te pregunto, ¿y por qué no?
¿Por qué a mí me tiene que pasar? Soy un siervo, soy un ungido de Dios. ¿Por qué me pasó esto en mi familia? Y yo te pregunto, ¿por qué no? Porque ese nivel de quebrantamiento, mis amados, te llevará a un mayor y más excelente peso de gloria. Lo que tú no puedes ver en ese momento con tus ojos naturales, ni entenderlo en tu corazón. Pero deja que el Espíritu Santo trabaje y entrégalo todo en el altar. Como dice la Biblia, se traía el holocausto y era ofrenda quemada totalmente. Así debe de estar mi vida en el altar, como una ofrenda quemada totalmente. Totalmente. Que no quede vestigio de olor a carne cruda, que se queme en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente. Yo no sé si usted ha visto videos de Discovery y otros programas de fauna. A mí me atrae mucho ver sobre los leones. Tenemos una identidad. La casa del león de Dios tiene una identidad en Dios. Y por lo tanto me atrae mucho de ver la fauna, ver cómo los leones se mueven en manadas. Cómo el papá león empieza a instruir y a enseñar a sus cachorros de pequeño. Y aunque él tiene unas garras impresionantes y unas patas tan grandes, pero cuando él está con sus cachorros, él esconde sus garras. Y sus patas, su pata tiene pelo y está acolchonada para caminar en el desierto, para caminar en la selva, para que nada le haga daño en su andar, las espinas y todo eso. Pero su pata está lleno de pelo. Y cuando el papá león instruye a su cachorro, es como que con su mano, pero no saca la garra, no le hace daño a su cachorro. Pero ya le va enseñando, le va golpeando, va jugando. Y usted va a notar que la mamá leona le agarra del cuello y suavemente, no le hace daño a los cachorros. Entonces, cuando el cachorro se va, la mamá va y le agarra y le hace volver a la manada, le trae, le corrige. Qué tremendo es la paternidad. La paternidad te va a formar. La paternidad te va a cubrir. La paternidad te va a dar ese bienestar de familia, de casa. Por eso esto es casa de león, de casa león de Dios. No es solo un ministerio con una identidad territorial del león de la tribu de Judá, sino que es figura de familia, de casa. Y es tremendo ver de que el Señor, al aparecerse, y la paz irrumpió ese lugar. Y note usted lo siguiente: Jesús es el príncipe de paz. Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como la da el mundo. El mundo, mis amados, el sistema, muchos creyentes, muchos cristianos han caído presa de una falsa paz. Cuando yo me siento bien porque yo me salí con la mía. Ay, yo siento paz. Y tú estás rompiendo principios. Ay, yo siento paz porque yo oré y Dios me habló. Cuando yo quiero dejar que la rienda suelta de mi concupiscencia, de mi pecado, si no soy una persona que está en el altar anhelando que el fuego de Dios consuma todo en mi ser, la carne se te va a levantar constantemente. El problema no es Satanás, el problema no son las potestades, el problema es mi carne, mi naturaleza, mi humanidad, el hombre natural, la mujer natural, que se manifiesta según sus deseos. Ay, que yo tengo ese deseo, yo deseo. Y la Biblia dice que Dios concederá
los deseos y la petición de mi corazón. O sea, ya tomamos la Biblia para torcerla. Eso es una persona que está alineada al corazón de Dios. Esa palabra encaja a una persona que vive en el temor de Dios, en la presencia de Dios. Entonces Dios sí concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! ¿Cuándo? Cuando mi vida está alineada al Espíritu, alineada al principio de la palabra, alineada en vivir bajo autoridad. Principios de Dios. Hemos encontrado en este tiempo cristianos que pretenden que al dar rienda de sus emociones, porque yo siento. Hermanos, el evangelio no se trata de sentimiento. Se trata primero de comunión, de relación con Dios y de convicción, no de sentimiento. Porque Dios no trata con mi carne, Dios trata con mi espíritu. Dios se relaciona con mi espíritu. Ahora, para que yo viva una realidad con Dios, yo necesito, mis amados queridos, vivir una vida del Espíritu. Y vivir una vida del Espíritu no es ser un extraterrestre o un espiritualoide. Es alguien que rinde su vida cada día a los pies de Jesús y que anhela hacer su voluntad de día y de noche y todos los días de su vida. Oh Señor, haz tu voluntad, la oración modelo. Así como se hace en los cielos, se haga en la tierra. Y encontramos a muchos cristianos que lo único que quieren es satisfacer sus propios deseos. Ay, porque yo en mi corazón siento esto y Dios está conmigo. ¿Quién te dijo? ¿No será simplemente el deseo de tu corazón? La Biblia dice, engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Porque el hombre tal cual es en su corazón, en su mente, así se va a mover. De la abundancia del corazón hablará la boca. ¿Te das cuenta? Que el corazón del hombre es engañoso. Y yo necesito venir a la presencia de Dios. Yo necesito rendirme a la voluntad del Espíritu Santo. Y los discípulos estaban atravesando, mis amados, ese momento doloroso, pero la paz entró en ellos, el regocijo vino. Y escucha, entonces Jesús le dijo otra vez, segunda vez. ¿Por qué dos veces? ¿Sabes por qué dos veces? El Espíritu me ministraba, porque en la segunda vez, cuando el Señor le declara nuevamente Shalom, la paz se le establece. Vino la algarabía, porque la paz cuando entró, vino la celebración de la victoria de la resurrección. Celebraron. Pero bueno, muchachos, ahora calma. Está bien las emociones, la alegría, la algarabía, aleluya, celebren. Pero nuevamente y otra vez, la Biblia siempre muestra que Jesús decía, otra vez os digo, otra vez os digo. Cuando el Señor recalcaba algo es porque Él lo estaba afirmando, Él lo estaba sellando. Y Jesús estaba sellando el shalom de Dios en la vida de sus discípulos. Qué tremenda esta palabra. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Y mira lo que le declara el maestro, qué poderoso. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Wow. Yo os envío. Qué importante es estar bajo una autoridad espiritual que te pueda enviar, mis amados. Porque cuando tú rindes cuentas, cuando tú reconoces una autoridad paterna, tu pastor, tu mentor, tu autoridad espiritual, tú vas a ser un hombre y una mujer bendecido y bendecida. Cuando tú reconoces la autoridad de un Melquisedec, tú vas a ser muy bendecido. Tú vas a tener alcances impresionantes en Dios. Porque ahí se cumplirá la unción del enviado. La unción que opera en un ungido tiene que ver con ser enviado. Los profetas de la antigüedad eran enviados por Dios, literalmente.
Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y enviados por Dios. Recuerden esto, que estaban en Antioquía, Hechos capítulo 13, profetas y maestros, y estos estaban ayunando y ministrándole al Señor. Y dice que el Espíritu Santo habló: apártame a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Y dice que impusieron las manos y los enviaron. La clave del éxito de un hombre de Dios verdadero y ungido de Dios tiene que ser enviado apostólicamente. Pastores, si usted quiere que su congregación prospere, que su congregación pueda ver la gloria de Dios, usted necesita ser enviado apostólicamente. Porque las potestades, los principados, lo que opera en el territorio donde tú estás, se mueve niveles de influencias espirituales tan fuertes que los enemigos respetarán un manto apostólico y profético de autoridad y de gobierno. Amados, el oficio apostólico no es un oficio como que, ese es el mayor y es la cabeza y está sobre todo. No, no es así. El apóstol, en esencia quiere decir el enviado, y es el que sirve. El apóstol, el que es ungido como apóstol, es un servidor, sirve al cuerpo de Cristo, sirve a los demás ministerios, los cubre y ora por ellos para enviarles. Es el poder del acuerdo y el poder del ser enviado, porque hay un acuerdo entre el cielo y la tierra. ¿A través de qué? De su ungido. ¿De qué? Que fue ungido, fue apartado para ser enviado. Entonces, cuando un apóstol, profeta, ungido por Dios, enviado por Dios, que está bajo la autoridad de Dios, bajo los principios de la palabra, tiene la autoridad para enviar a los demás ministerios, para orar, para ungir, así como ocurrió en el libro de los Hechos. Y ese poder se manifestará en el territorio. Pastores, evangelistas, maestros, profetas, ustedes tienen que ser enviados. Alguien te tiene que orar para que seas enviado. Pablo tenía conciencia de lo que ocurrió allí, pero además de eso, Pablo pedía oración a la iglesia para que se le abra grandes puertas, grandes y eficaces, y que sus viajes misioneros, apostólicos y proféticos, escúcheme bien, verdaderamente pueda ser una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Qué tremendo esta palabra. Necesitamos entender que al ser enviado, el Espíritu Santo va a fluir en una dimensión que no tiene límites. Por eso vemos tanta problemática en una iglesia que solamente es pastoral. En la iglesia de Jesucristo tiene que ser establecidos los pastores, y el oficio del pastor es un oficio maravilloso. Es un privilegio ser ungido y ser llamado y apartado para ser un pastor que pastorea, que cuida las ovejas. Amados queridos, pero ese pastor necesita estar bajo una autoridad espiritual. No para que le ponga los pies, no para que sea el autoritarismo, no, es una relación de pacto y de amor, donde ese pastor reconoce que esa autoridad espiritual, esa paternidad, comienza a ministrarlo, comienza a levantarlo, ora por él
intercede por su vida. Aleluya. Hay consejo, hay un fluidez de sabiduría. Y qué tremendo todas estas áreas. Y el hecho de que tú sabes de que estás siendo enviado y el enviado portará una unción poderosa del Espíritu Santo. Y fíjate que le dice el Señor, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Dice que Jesús sopló. El soplo del Espíritu Santo por medio de Jesús fue crucial, fue poderoso, fue necesario. Porque escúchame, cuando una persona viene al Señor, sus pecados les son perdonados. Hay personas que vienen atados por espíritus de vicio, de maldad, de ruina, de destrucción. Y yo nazco de nuevo espiritualmente y yo soy libre. Pero yo necesito recibir esa llenura, el soplo del Espíritu Santo. Y note que aquí ellos recibieron el soplo. Y qué tremendo, la palabra soplo tiene que ver con aliento, con aire, con espíritu. Génesis capítulo 2, verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué dice? Sopló en su nariz. ¿Qué cosa? Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Mientras Dios no sopló en la nariz del hombre, no entró el aliento de la vida. Amado, esto lo que usted ve se llama una caja. Y la esencia está dentro, el espíritu, que está conectado con el alma, donde rigen las emociones, los sentimientos y la voluntad. Dios nos dio libre albedrío, pero el que Dios no haya dado libre albedrío no quiere decir de que yo pueda escoger lo que se me cante la gana, rompiendo principios de Dios. Estoy hablando de los que son cristianos. Ay, que Dios me dio libre albedrío y yo escojo y yo elijo. No. Tú puedes escoger mal. La Biblia dice que Dios le habló a Israel y le dijo, este es el monte de la bendición y este es el monte de la maldición. Yo les sugiero que escojan el monte de la bendición. O sea, ser sabio con tu elección o tu decisión. El que yo sea un creyente, un cristiano, hasta un discípulo, y yo pueda decir, bueno, yo escojo, yo decido porque Dios me dio libre albedrío. No se trata de eso. Es que Dios no nos mira como un robot. Dios no nos manipula como lo hace Jezabel. Y lamentablemente hay tantos cristianos bajo esa influencia de Jezabel que sin querer mujeres influencian sobre su esposo con manipulación. O hombres que también manipulan con un espíritu de Jezabel porque traen herencia de su casa y nunca fue libre. Y si tú no eres libre del espíritu de Jezabel, siempre va a haber manipulación en la casa. Amados, la manipulación es tan terrible. Trabaja con mentira, con fabulación. Trabaja con un espíritu de sospecha. Trabaja con un espíritu de engaño, de hechizo, de mentir, de engañar, sutileza. Es lo que hace la serpiente. Es lo que hizo allí en el huerto con la mujer. Fue astuta, fue de seducir, fue de mentir. Porque si tú tienes padres que están alineados con Dios y te levantas en rebelión y comienzas a utilizar astucias, eso es Jezabel. O si tú estás en una congregación y quieres tratar de manipular a los pastores, bueno, yo quiero hacer esto en la iglesia y yo voy a buscar la forma de decirle al pastor y que entienda el pastor que hay que hacerlo así. No. Tú quieres imponer algo que es tuyo. Lo que a tu mente, a ti te parece que está bien. Entonces tú puedes sugerir algo, pero no querer buscar la forma de imponer algo.
Son dos cosas muy diferentes. Jezabel trabaja muy astutamente. La palabra en Apocalipsis fue de que se le había tolerado de más ya a Jezabel en medio de ellos. Y Dios tenía así en cuenta su buena obra y todas las cosas tremendas que había hecho la iglesia. Pero algo tengo contra ti, y es que has estado tolerando a Jezabel en medio de ustedes. Dios no tolera a Jezabel. Tú no tienes que tolerar la manipulación, ni en tu casa, ni en tu matrimonio, ni con tus hijos, ni en el ministerio, ni con los ministros. Nadie te puede venir a manipular. Cuando ya hay gente que te empiezan a presionar porque te invitan a predicar, ahí está Jezabel. Déjalo. Porque manejan muy sutilmente muchas veces ciertas invitaciones a algunos y quieren manipular. Tienes que ser entendido, varón de Dios. Tienes que tener discernimiento. Que sea Dios el que te lleve donde te debe de llevar y punto, nada más. Así que es importante entender estos principios. Y note que el soplo vino. Y esa caja que no tenía vida, ahora tiene vida, entró espíritu. Y usted va a encontrar el soplo de Dios en muchas partes de la Biblia. El profeta Elías, cuando murió de una enfermedad, el hijo de la viuda, a quien la viuda le había sustentado al profeta, dice que lo llevó a su aposento. El aposento representa muchas cosas, hermano. Es el lugar de intimidad. No era solamente donde estaba el cuarto, la cama del profeta, era su lugar de oración. Era su lugar donde él tenía su intimidad con Dios. El profeta lo levanta al muchacho, lo lleva a su cama y clama a Dios. Y dice que él se acostó sobre el muchacho 3 veces. ¿Y qué puso? Aliento, puso su boca sobre su rostro. Hizo esto. Aliento. Sopló. Espíritu, vida. Lo que el profeta portaba, la vida de Dios. Y Dios escuchó el clamor del profeta y el niño resucitó. Wow, qué poderoso, qué poderoso. Eutico estaba a la ventana en el 3er piso. Cayó un profundo sueño en él. A la medianoche cae, y cuando cae en ese piso de piedra, dice los estudiosos que su cerebro se esparció, explotó, porque la altura era bastante y abajo había piedras. Y cuando su nuca tocó la piedra, explotó su cerebro. Dice los estudiosos que hasta se derramó seso. Perdone que sea tan específico, pero yo sé que fue así. Y se asustaron, hubo gran alboroto. Pablo bajó rápidamente. ¿Y qué hizo? Se tiró sobre el muchacho, lo que hizo el profeta Elías. Lo que también hizo Eliseo con el hijo de la tsunamita. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que Pablo se puso sobre él y luego lo levantó. Resurrección. El Espíritu de Dios que estaba en Pablo resucitó a Eutico. Amados queridos, la palabra me muestra allí en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Acompáñeme, por favor. En el valle de los huesos secos. Ezequiel capítulo 37, verso 1 en adelante. Y dice en el verso 12: por tanto, profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo hago vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura. Pero
dice que en el verso 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremos. En el verso 9 dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, viento, soplido, neuma, espíritu. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Él comenzó a hablar y habla primero espíritu en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Vino como un soplo. Wow. Y de los cuatro vientos. Y aquí hay un misterio. El profeta dice, habla, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. O sea, tú tienes que hablar al espíritu de las personas. Pastores, intercesores, hablen al espíritu de las personas de su barrio, de su ciudad. Usted no conoce que a la vuelta puede estar María, Pedro, Juan, Tito, Javier, Raúl, Ariel, Walter, María, Luisa. Habla al espíritu y comienza a declarar, salvación viene a este barrio. Habla al espíritu de ellos. Salvación viene a esta ciudad de Luján. Yo hablo al espíritu de aquellos que no conocen a Dios y se vuelvan a Dios. Habla al espíritu. Espíritu Santo, sopla tu viento sobre la tierra de Luján, Buenos Aires. Espíritu Santo, como declaró el profeta, sobre ese valle de huesos secos, porque la palabra dice que el pecado, la paga del pecado es muerte. A los que están muertos allí afuera, en la ciudad de Luján, yo profetizo, familias, yo hablo a sus espíritus y venga el viento y el soplo del Espíritu Santo. Venga la vida y venga a los pies de Cristo. Hágalo en su ciudad, hágalo en su nación. Comience a interceder con dirección y revelación, mis amados. La palabra me muestra, y vamos a las Escrituras. Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. O sea, irrumpió Dios con un sonido. Un estruendo, hermano, es como cuando tú sientes una explosión. ¡Bum! ¡Bum! O sea, fue un estruendo en los aires. El Espíritu Santo ahí no vino como una paloma, como cuando el maestro sale de las aguas después de ser sumergido por el profeta Juan y dice que se abrieron los cielos y el Espíritu Santo vino como paloma, delicado, suave, y la voz del cielo vino, este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia, la voz del Padre. Y escucha, dice que irrumpió, hubo un estruendo, como de un viento recio. O sea, hermanos, qué tremendo es estos días que hubo tormenta aquí en Luján. Yo podía sentir en la madrugada afuera el sonido del viento, fuerte, fuerte, un viento recio, fuerte, que irrumpió en la ciudad de Luján y se fue hasta Bedia y otros lugares de provincia de Buenos Aires. Y un pastor amigo mío tuvo la situación donde hasta un árbol penetró una rama y atravesó el techo de su casa, porque el viento fue tan fuerte y tan recio que sacudió. Bueno, eso fue lo que ocurrió en ese aposento alto. El viento, amados queridos,
Qué tremendo es esto. ¿Y qué dice? Que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí fue un primer nivel de experiencia para los discípulos, porque Jesús sopló sobre los discípulos que estaban allí. Y sin duda que cuando Jesús sopló, el Espíritu Santo vino en ellos. Y ellos cobraron ese ánimo. Ellos fueron llenos. Ellos experimentaron la tercera persona de la divinidad, de la Trinidad. Pero en Hechos capítulo 2, ellos experimentaron la llenura, el poder. Aquí ellos no experimentaron el poder, porque Jesús le dijo, es necesario que estén allí en Jerusalén hasta que sean revestidos ¿de qué? De poder. Ese momento que Jesús sopló, escucha, sopló sobre los discípulos y dice que recibieron el Espíritu Santo. Pero en el Hechos capítulo 2, ellos fueron llenos, revestidos de ese poder para operar en el poder. Ahora en este pasaje ellos recibieron al Espíritu Santo para ahora caminar en una relación de intimidad con el Espíritu Santo. Para caminar en una intimidad con el Espíritu Santo. Porque estaban los apóstoles luego en el aposento alto y eran 120. Pero los únicos que habían recibido el soplo del Espíritu Santo eran los discípulos, excepto Tomás, que al octavo día el Señor recién se le aparece. Y algunos preguntarán, ¿por qué tardó 8 días? El Señor no tardó 8 días. El Señor esperó 8 días, porque al octavo día el niño, según la costumbre hebrea, era llevado al templo y el rabí, el sacerdote, circuncidaba el prepucio de su miembro viril en símbolo de señal de pacto. Y la Biblia habla sobre la necesidad de la circuncisión del corazón. Y Tomás, lamentablemente, había un espíritu de incredulidad porque los discípulos le dijeron que el maestro había venido. Y ¿saben lo que dijo Tomás? Usted lo sigue leyendo abajo. La incredulidad de Tomás. Mientras yo no ponga mi mano allí donde estaba en su mano, en el hueco de los señales de los clavos o de sus pies, y si yo no pongo mi mano en su costado, yo no voy a creer. Era un apóstol, era un discípulo. ¿Te das cuenta la diferencia de lo que es ser lleno del Espíritu Santo, de recibir la revelación de Cristo? A Tomás todavía no se recordaba porque la palabra no se le había revelado y no se estaba acordando de que Jesús ya le había enseñado de que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese, pero al tercer día iba a resucitar. Por causa de todo lo que había pasado, los discípulos, a Tomás se le cerró y su corazón tuvo que ser circuncidado al octavo día. Por eso Jesús tuvo que esperar 8 días para que su corazón se circuncide de verdad. Entonces le dijo el Señor, tócame, toca mi costado. Y dice, tú eres Dios. Ahora porque viste, creíste. Pero el Señor dice, más bienaventurados los que creen en mí sin haberme visto. Tú y yo no le hemos visto al Señor, pero somos más que bienaventurados porque hemos creído en Él y en su obra sin haberlo visto. Aleluya. Así que celebra esta palabra sobre tu vida y tu casa. Aleluya. Eres un bienaventurado. Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Pero luego en el Pentecostés entró un viento, sopló. Qué tremendo. El soplo de Dios da vida.
El soplo de Dios nos quita de la muerte, nos quita del sepulcro, nos quita del fracaso. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo viene, no solamente cuando es soplado el hálito de vida, la unción del Espíritu Santo, sino también el hecho de ser lleno del Espíritu Santo. Porque no solamente necesitamos que un ungido nos sople y digamos, wow, qué unción. Hermano, eso te puede durar un momento, un tiempo. Pero luego tú y yo tenemos que ir cada día al altar para ser llenos del Espíritu Santo. Cada día, tú y yo, antes de la salida del sol, antes de comenzar nuestro día, tenemos que ir al altar y decir, aquí está mi vida, Señor. Úngeme con aceite fresco. Aumenta mis fuerzas como la del búfalo. David conocía este secreto. ¿Cuál? El que muy de temprano en la mañana, antes de la salida del sol, David era ungido con aceite fresco y sus fuerzas eran aumentadas como la del búfalo. ¿Cuándo? Cuando oramos antes de la salida del sol. Ahí es donde Dios quebranta las operaciones del enemigo. Ahí es donde Dios te anticipa a las astucias y artimañas del enemigo. No ignoramos las maquinaciones del enemigo, dice Pablo. Por eso la palabra dice, orad. Orad sin cesar. Orad. Orad en todo tiempo. Porque el enemigo está constantemente maquinando. Pero cuando yo me anticipo en la madrugada a orar, el Señor me va a anticipar las trampas del enemigo y Dios te va a guardar. Dios te va a revelar. Dios te va a cubrir. Dios te va a sacar en victoria. Si tú ves a un hombre y una mujer victoriosa, es porque ora en las madrugadas. Es porque ora antes de la salida del sol. Es porque entrega su vida en el altar. Señor, te entrego mi matrimonio, mis hijos, el trabajo, el negocio, la empresa. Y vas a tener un día victorioso. ¿Se puede levantar el enemigo? Claro que sí. Pero vas a tener victoria. Vas a tener posicionamiento en Dios. El Espíritu Santo te va a guiar. Porque te va a llenar de su poder, su dunamis. En el nombre de Jesús voy a orar ahora. Y cuando yo termine de orar, la profeta Luisa hará sonar el shofar. El shofar. El shofar. Y en ese shofar va a salir un viento. El shofar es la tipología y la figura del ministerio profético. Las trompetas, las bocinas y el shofar son figura del oficio profético y del ungido y la ungida de Dios que debe de dar un sonido claro y no incierto. Por eso es que las trompetas de plata eran hechas a martillo, a golpe y en el fuego, porque la plata es figura de redención, salvación. La plata es figura de también lo relacionado al Espíritu de Dios. Y por lo tanto, habla de su perfección. Y para no dar un sonido incierto, el que hacía sonar la trompeta, las bocinas, el shofar, tenía que ser procesado. El cuerno sacado del carnero lleva un proceso en el fuego y en el agua para darle la forma. Amados, si un carnero para ser sacrificado, todo es inspeccionado por rabino kosher, o sea, especializado en que el animal tenía que ser guardado de antemano antes de ser sacrificado. Luego el sacrificio era un proceso, quitar el cuerno, luego ponerlo en fuego y en agua y comenzar a ablandarlo y darle una forma de tal manera que cuando el levita, el sacerdote, hacía sonar el shofar, aleluya, daba un sonido claro. El pueblo tenía que identificar cuando se sonaba el shofar o se sonaban las trompetas y bocinas, si era para la guerra, si era para la convocatoria,
si era para la oración, si era para avanzar. ¿Me entiende? O sea, tenía que dar un sonido claro. Por eso es que el shofar es una extensión del oficio del profeta que da un anuncio. ¿Y qué sale por ahí? Viento. O sea, el profeta cuando sopla el shofar está soplando viento. Y no es un simplemente viento, es un viento que cambia la atmósfera. Es un viento que comienza a mover los ejércitos de Dios. Ahora mi esposa se pone de pie y en el nombre de Jesús vamos a orar. Y cuando sea la señal, ella va a hacer sonar el shofar. Habrá un viento que va a entrar allí. Torrapacata paracato ro proshele proclamando roba. Braca pa 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 kia. Oh rabacata raba lava raba lava raba lava raba 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 kia. Alaba, lava, 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 lava en tu casa. Padre, en esta noche declaro que el soplo de Dios, Señor, comienza a venir sobre tus hijos. Comienza a llenar sus hogares, sus familias, sus negocios, sus trabajos, su casa, su barrio, su territorio, su nación, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, rabacata, maracata, 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 maracataya. Oh, rabacata, rama. Y declaro que el soplo comienza a entrar para liberación, para llenura, para bendiciones, para un despertar y un avivar del Espíritu en ti, en tu casa. Oh, ahí viene el sonido del shofar. Y ese sonido entra con el soplo en tu vida, en tu casa. Oh, ahora. Oh. 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 Recibe. Algo está ocurriendo. Algo está pasando en ti ahora. Recibe sanidad. Recibe liberaciones. Recibe restauraciones. Recibe restituciones. Porque el Espíritu Santo entró como un soplo en tu vida. ¡Oh! Y los muertos en Cristo resucitan ahora. Oh, como resucitó Eutico, como resucitó el hijo de la viuda. Hálito salió, neuma, viento, soplo. Yo soplo sobre la nueva generación en Cristo Jesús, que se levanta en la ciudad de Luján, en la nación de Argentina, en Sudamérica y las naciones de la tierra. El soplo del Eterno llena la tierra con el soplo de Dios. Se reunieron las aguas, con el soplo de Dios. El soplo del Eterno viene sobre Europa, viene sobre Matías, viene sobre su casa, viene sobre Sabadell, viene sobre España, viene sobre Europa, viene sobre África, viene sobre China, viene sobre Cuba, viene sobre Israel. El soplo del Espíritu sobre las naciones de la tierra. Recibe. Y allí sigue adorando en tu casa. En el nombre de Jesús.